Ahí me llevo cifra. Claro. Bueno, amables televidentes, amigos radioyentes de Orientación Popular, en esta semana se ha desarrollado una importante jornada de Venezuela de cara a Barahona, a la República Dominicana y al mundo, bajo la denominación de rueda de prensa a las 10 de la mañana del pasado lunes 25. Compartimos con la prensa y parte del pueblo en la Casa Presidencial, sede presidencial o Ateneo de Barahona, tras un recorrido por la Amiga del Sur, Radio Enriquillo, gracias a la amabilidad del hermano Manolo Sánchez. También estuvimos en la acción mañanera, gracias a su gerente propietario de empresa radiofónica, el ingeniero Roberto Lama Sahur, y en Maravillosa con Pablo y su extraordinario programa. Pero no se puede quedar el programa de la solidaridad, Orientación Popular. En esta ocasión vamos a compartir con el señor embajador de Venezuela, Ali Uzcategui Duque, Ali de Jesús realmente, y con la comandanta, todos la conocen, la señora Vélez, viuda del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Le he estado invitando siempre, se me zafa, pero ya la agarramos. Usted me dice coronel, yo le corrijo, presidente en armas. Presidente armas de la República Dominicana, por elección del Congreso de la República Dominicana. Ese es un concepto muy bonito, muy bueno, muy jurídico, pero a mí me gusta ver el hombre de la calle y por eso me digo. Pero el imperialismo no le quiere reconocer. Hay que decirlo también, hay que decirlo también. Entonces vamos a empezar permitiendo que el señor embajador diga su saludo a los barahoneros, a la gente de la región sur del país y del mundo. Luego entra la jefa a su saludito y entramos en materia de una vez. Claro, por supuesto. Buenos días al pueblo dominicano y barahonés, como muy bien el doctor Pradera acaba en estos momentos de anunciarlo. Me encuentro acá en esta preciosa ciudad con la finalidad de cumplir una agenda de trabajo en función de tener contacto con los medios de comunicación social y con las organizaciones sociales que de alguna otra forma no solamente respaldan el proceso bolivariano, sino que también respaldan ese proceso de integración de los pueblos que es tan importante para América Latina y el Caribe. Y en ese contexto, pues, un gran saludo de Patria Grande, de parte de los venezolanos y venezolanas, y por supuesto siempre teniéndolos a sus órdenes o mis órdenes a ustedes en Santo Domingo. Muchas gracias. Vicente. Buenos días. Trae de darte las gracias por invitarme. He venido muchas veces aquí a Barahona, siempre que vengo me siento muy feliz y contenta, me gusta mucho Barahona. Pero en esta ocasión, pues todavía más, porque se trata de un acto de solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Entonces, para mí es de orgullo, de honra y de felicidad. Les mando un abrazo caluroso y siempre revolucionario, Vicenta Vélez. Vicenta, que es parte del Comité Dominicano de Solidaridad con Venezuela, pero los historiadores de Barahona dicen que aquí en Barahona estuvo la familia Camaño residiendo en una época. Su padre, no sé si en el servicio policial, su madre y él estuvieron en Barahona siendo él, no sé si un niño o un joven. ¿Usted sabe de esa historia? No, lo que pasa es que la mamá de Camaño nació en Barahona. Los niños son de aquí. Son de aquí, hay muchos niños todavía. Sí. O sea que la asimilamos como una barahonera más a usted también junto al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Señor embajador, el mundo en la actualidad está muy pendiente de Venezuela por la situación interna que se produce y por las manos extrañas que amenazan a Venezuela, incluso con producir desde fuera una salida militar, que todo el mundo sabe lo que eso implica, porque no creo que haya un país en el mundo que de un modo u otro los imperios no hayan invadido, y en América creo que no queda ningún país que Estados Unidos no haya invadido una o dos veces. ¿Cuál es la situación de Venezuela frente a esas amenazas del imperio de violar la soberanía de Venezuela para imponer gobiernos serviles al imperio? Sí, en eso de manos extrañas, yo creo que también ya determinados quiénes son.
Y por supuesto no hay que referirnos en profundidad a un proceso histórico de más de 100 años, sino está allí a la vuelta de la esquina cuando en el 2015 el presidente Barack Obama declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual, ¿no? Habría que preguntarse qué tan amenaza puede ser Venezuela para Estados Unidos, donde Estados Unidos, como decía el profesor Don Juan Bosch, el concepto del pentagonismo, ¿no? Grandes corporaciones, un gran poderío militar como representa a los Estados Unidos, ¿quién va a poder con esa potencia? En ese mismo contexto, pues vemos que también insurgen en esa realidad elementos internos de la oposición venezolana que, acompañados de estos elementos foráneos que son los Estados Unidos y algunos otros países o líderes de algunos otros países que realmente respaldan no solamente una intervención, sino un bloqueo económico y financiero como muy bien se está llevando en estos momentos a efecto. Cuando usted me pregunta de qué es lo que estamos haciendo, bueno, sencillamente acoplando a la población mediante algunos planes de defensa en los cuales eso lleva, por supuesto, a una instrucción premilitar y una organización debida y bien orquestada para poder defender lo que es el suelo patrio. Venezuela nunca se ha caracterizado por ser un país intervencionista, todo lo contrario, desde 1810 a la presente fecha. Primero, con el proceso emancipador del libertador Simón Bolívar, padre de Venezuela y de 5 naciones más, como libertador y como independentista, junto con otros grandes héroes y heroínas que dieron sus vidas por las libertades de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Ecuador. Y en ese contexto podemos decir que Venezuela jamás ha salido de su frontera a tratar de intervenir o inmiscuirse en los asuntos internos de ningún otro país del mundo, menos de América Latina y el Caribe. Asimismo, Venezuela, por hecho y derecho, tenemos que defenderlo, como bien nos lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Carta Magna. Tenemos que defender nuestras instituciones, nuestros gobiernos, nuestros símbolos patrios y, por supuesto, no solamente el sentido de pertenencia, sino nuestro territorio, nuestra geografía, nuestros mares, nuestro mar Caribe. Por supuesto, se tiene que hacer a través de una preparación. Por ahí nos han catalogado de estar en una carrera armamentista. Eso es totalmente falso. El desarrollo que tienen las Fuerzas Armadas se ha debido a un plan debidamente funcionado con las demás instituciones desde 1999 a la fecha, y por lo cual nuestras Fuerzas Armadas tienen un nivel óptimo y excelente para la defensa del país, junto con la población, que es uno de los elementos y uno de los actores principales en ese proceso de defensa, porque están incluidas en los diferentes planes, en las diferentes geografías y en los diferentes puntos cardinales de lo que es el territorio venezolano. Mire, mucha gente dice que el problema es Maduro. Usan epítetos, usan adjetivos calificativos, que no funciona la economía, que el hombre es bruto, que para allí, que para acá, amenazan con el golpe de Estado, amenazan con la intervención y hasta son osados, porque entonces recurren a Chávez, pero entonces antes también dieron un golpe de Estado prácticamente a Chávez y lo repuso el pueblo en el poder. ¿Cuál es realmente la causa que genera la inestabilidad que se observa en Venezuela? Mira, eso se dio prácticamente, o mejor dicho, dio sus inicios de ataque a Venezuela en el momento de que se declaró, a través de la posesión del presidente Hugo Rafael Chávez Fría en 1999, y le dijo al Estado norteamericano, al gobierno del Estado de Estados Unidos, le dijo: mira, nosotros dejamos de ser el espacio trasero, nosotros buscamos nuestra autodeterminación y nuestra independencia. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que habían perdido el control, no solamente de Venezuela, también de un espacio muy importante de lo que significa América Latina y el Caribe, y vemos cómo de alguna otra forma, de manera como un efecto cascada, fueron reaccionando algunos otros países con otros sistemas de gobierno socialista o progresista, como bien los han llamado, con Ecuador, con Brasil, con Argentina
y con algunos otros países que realmente... Nicaragua se ha mantenido en el tiempo. También hay que recordar que de alguna forma en ese proceso Cuba, que no la hemos nombrado, ha representado históricamente no solamente una representación hegemónica, sino muy importante dentro del proceso de la dinámica de revolución en América Latina y el Caribe, porque es un proceso en el cual de alguna u otra forma ha incentivado a buscar esa real vivencia que deben de tener los pueblos en el sentido de buscar su norte, de buscar su este, su oeste, buscar ese gran objetivo de pertenencia, no solamente como país, sino como integración. Entonces, por supuesto, en lo que sale un nuevo sistema político denominado socialista, o cuando sale un hombre progresista, porque todavía hay que recordar que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en ese momento histórico era visto como un hombre progresista. Fue hasta el 2004-2005 que declaró que era un gobierno socialista, y más aún cuando lo establece así la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por su proceso de desarrollo social que está establecido allí y que por lo cual tenemos una Asamblea Nacional Constituyente. Contra eso es que están luchando los Estados Unidos, contra eso es que está luchando la oposición, y por eso es que de alguna otra forma hay una desarticulación, hay una subversión interna, por ese nombre, que ha ocurrido desde el mismo momento que llegó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Vemos el golpe de Estado del 2002, luego las acciones del paro nacional, del paro petrolero 2002-2003, luego la salida del 2013-2014, y así sucesivamente hasta que por fin no se han dado cuenta de que no es Hugo Rafael Chávez Frías, que no es Nicolás Maduro Moro, sino que es un pueblo que se ha prácticamente educado a través de un proceso en donde él mismo fue el que hizo el texto constitucional, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es una de las, por no decir la única, pero es una de las constituciones la cual es el pueblo el que ha hecho su texto y que se llevó un referendo para establecer si se establecía o no, y eso fue los resultados del 15 de diciembre de 1999. Dar cumplimiento al texto de esta Constitución, y que por lo cual en estos momentos, el 30 de julio, también se llevó a un proceso constitucional, el cual se nombró una Asamblea Nacional Constituyente, y se está trabajando para buscar la fortaleza de esta Constitución, no para eliminarla o sustituirla, no, fortalecer esta Constitución de 1999. Entonces, esa es la razón de las acciones del gobierno de los Estados Unidos, desde Obama y desde mucho antes. Hay que recordar que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en las Naciones Unidas, cuando le tocó hacer su disertación ante los Estados miembros, esa palabra que ha salido, ¿no?, que se ha mantenido en el tiempo de la historia, aquí huele a azufre, claro, porque el día anterior había declarado o había dado su declaración el presidente Bush hijo, por supuesto. En ese contexto ha existido un proceso de desarticulación contra el gobierno venezolano, contra el proceso revolucionario y contra esta Constitución que es la Carta Magna de nuestro pueblo. Nos enrostran mucho a los solidarios con Venezuela el hecho de que en los gobiernos primeros de Chávez se atacaron temas fundamentales y se resolvieron. Lo reconoce la UNESCO, lo reconoce Naciones Unidas. El problema de la educación, la eliminación del analfabetismo, se eliminaron los techos de cartón a los que levantaban los guaraguas, las mayores soluciones habitacionales de cualquier país del mundo se dieron en Venezuela. Los estudiantes que iban a la universidad, nadie se quedó fuera de una universidad y hasta le daban un aporte económico para estudiar en la universidad. Y entonces la gente plantea el tema de la producción esencialmente agropecuaria, la comida de la gente, y hasta dicen que de un modo u otro la gente pasa hambre. ¿Cuál es esa paradoja? Que un país con tanta riqueza, que un país que ha resuelto tantos problemas con un sistema socialista que le interesa el hombre, no el capital, no haya podido resolver el problema de la alimentación y en cierto modo el problema de la salud, y particularmente lo que tiene que ver con los medicamentos. Sí, fíjate, en el contexto tú tienes razón en todo lo que de alguna u otra forma acabas de mencionar. En el sentido, primero, que se ha mantenido el desarrollo socialista hasta la fecha.
Fíjate que estamos hablando de más del 92% de la población en edad de educación que está asistiendo a la salud. Estamos hablando de más de 3.800.000 jóvenes en educación superior. Y así en el contexto a nivel de salud, fíjate que hay un desarrollo desde 1999 a la fecha del 333% de la infraestructura médica y asistencia, por supuesto, eso requiere también, y eso también ha contribuido Cuba. Cuba inicialmente, cuando llegó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, nos dio un gran soporte desde el punto de vista profesional con los médicos, y de ahí fue donde empezaron a surgir la misión salud, la misión Yo Sí Puedo, que fue sencillamente sacar al pueblo del analfabetismo, y así cuando en el 2004-2005 la ONU declara a Venezuela libre del analfabetismo con el apoyo de Cuba. Cuba ha sido un generador de apoyo social no solamente en Venezuela, entre muchos países del mundo. En ese contexto, cuando de alguna otra forma hablamos, por ejemplo, a nivel de vivienda, es cierto, todavía se continúa, se mantiene no un legado, sino un plan de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Que ese plan de desarrollo desde el 2001 a la fecha, porque son 3 planes de desarrollo socialista, 2001, 2007, 2007, 2013, 2013, 2019, ha tenido en sus espacios una descontinuidad y no se ha podido lograr el desarrollo de todos los planes de manera comedida, porque siempre ha tenido que haber un obstáculo en vencer para poder continuar. Empezamos con el golpe de Estado en 2002. El golpe de Estado en 2002 no fue más que el inicio de un proceso de tratar de desarticular no solamente los planes de desarrollo, sino la Constitución y, por supuesto, de conocer la misma. Vemos lo que ocurrió en ese golpe de Estado. Luego vemos el paro nacional, el paro petrolero, el cual generó más de 20.000 millones de dólares en pérdidas. Y así han venido ocurriendo hasta hablar lo último que ocurrió en los últimos 5 meses, en donde la oposición, junto con algunos adversos grupos violentos, generaron una cantidad de hechos criminales en la cual hoy en día estamos... le llaman guarimba. Sí, eso es lo que le llaman guarimba, de un concepto en donde antes nosotros llamábamos era desorden público, ¿no? Aquí es entonces, en ese descontinuidad del proceso, por supuesto, nunca se logró obtener resultados positivos de esos planes de desarrollo para buscar esa, vamos a decir, autosuficiencia a nivel de consumo de alimentos, ¿no? Todavía nosotros, hasta hace varios meses atrás, manteníamos casi un 70% de obtención de insumos para poder tener la alimentación y, por supuesto, lo que tiene que ver con el sostenimiento de los insumos a nivel de farmacia o de medicina. En ese contexto, cuando hablamos de que se mantiene un proceso de desarrollo, pero con muchas necesidades a nivel de abastecimiento, a nivel de abastecimiento de alimentos y de salud, se debe producto de un plan orquestado desde afuera y desde adentro para prácticamente imponer un bloqueo económico y un bloqueo financiero que lo acaba de decretar el presidente Donald Trump, el presidente de ese gran país norteamericano y de eminentes recursos y por supuesto de dominio mundial, que de alguna otra forma, cuando hablábamos inicialmente Venezuela, que representa otro sistema político diferente al que ellos representan, porque también Donald Trump recientemente ante las Naciones Unidas en la ONU manifestó que Venezuela había una dictadura socialista. Entonces tendríamos que pensar que el gobierno que también dirige es una democracia o una dictadura democrática capitalista. Yo ni sé qué nombre darle, ¿no? Entonces es cuestión, no es de perspectiva, es lo que realmente están sustentadas nuestras verdaderas instituciones, en las cuales buscamos el respeto con una adecuada autodeterminación. Por eso la lucha democrática que existe en Venezuela, y por eso que se implementó en estos momentos la Asamblea Nacional Constituyente para buscar a través de 8 leyes que presentó el ciudadano presidente de la República el mejoramiento económico. Fíjense que otro de los grandes problemas que tenemos ahorita, aparte de ser considerado como una amenaza inusual y extraordinaria, imagínense, ahora vamos a hacer una amenaza financiera porque el presidente Nicolás Maduro, junto con
el aparato financiero del Estado venezolano se está buscando otro tipo de financiamiento a través de otras divisas como el euro, el rublo, el yan, y todas aquellas divisas con las que se pueda comercializar y hacer cualquier tratado económico en función de ir separando lo que es la divisa norteamericana. Entonces imagínense lo que va a representar eso para los Estados Unidos, ¿no? Una zona de peligro, más cuando hablamos que ya estamos negociando, por ejemplo, con China, lo que son los trámites posiblemente de los embarques de petróleo, de insumos, con Rusia, o sea, en su moneda, una moneda que también tiene una fortaleza económica. El yen y el rublo. El yen y el rublo, así de sencillo, y el euro. ¿Y por qué no la rupia? Y cualquier otra moneda que tenga un país soberano que vaya a negociar. Pero me parece que hay una deficiencia de la producción en Venezuela. Yo fui a un evento de los movimientos sociales y se estaba hablando del trueque y de otras formas para el abastecimiento. Y el mismo Petrocaribe planteó cambiar el petróleo por caraota, de la bicholita negra, y por otros rubros agrícolas. Ese tema de la producción interna, para no depender tanto de las importaciones, ¿cómo está en Venezuela? Ahorita, fíjate, producto de ese gran problema del bloqueo económico y financiero, que no gastamos el tiempo, no perdemos el tiempo de denunciar ante el mundo, sencillamente nos ha originado prácticamente una defensa contra ese bloqueo. Y esa defensa es ir a un proceso endógeno hacia adentro, en donde estamos hablando de una agricultura urbana, imagínate, urbana, en donde los espacios más menos imaginados que puedan servir para el desarrollo de la agricultura se están utilizando desde el punto de vista de tener una economía urbana asequible en donde también se puedan producir alimentos, pero más destinado a la producción rural, en donde hay mayores extensiones de terreno, territorio, y no solamente en la obtención de leguminosas, vegetales, etcétera, etcétera, sino también en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ganadería. Entonces es un proceso que estamos ahorita realmente desarrollando y que nos ha ido permitiendo ir ocupando ciertos espacios. Pero de alguna otra forma todavía por ese bloqueo económico y financiero no nos permite tener cierta cantidad de insumos que nos pueda permitir lograr el equilibrio del abastecimiento necesario, porque de alguna u otra forma no tenemos en estos momentos, en corto tiempo, en una planificación hay tres elementos fundamentales, que es el corto, mediano y largo plazo para la planificación, la ejecución y la concreción de los resultados. En ese proyecto nos encontramos en función de esa gran amenaza, de esa gran vulnerabilidad que la estamos convirtiendo sencillamente en oportunidad y en fortaleza para poder ser autosuficientes. No vamos a lograr el 100%, pero sí por lo menos el 70%. Ese 70% adverso que tenemos, lo tenemos que reinvertirlo, claro, reinvertirlo para poder lograr el abastecimiento, y que lo estamos generando con la ayuda de la población y de todos aquellos que con la misma empresa privada, pequeña y mediana empresa, porque si hablamos de los grandes capitales económicos que tienen de hace muchos años el dominio de una producción de abastecimiento, pues debes de contribuir. Lo que hacen más bien es orquestar procesos para lograr el desabastecimiento. Hay una empresa que lamentablemente es la empresa Polar, que de acuerdo a algunas informaciones debe de producir alimentos para poder almacenar y tenerlos como insumos para la producción. No, ellos lo que hacen es importar, y lo que es que consumen la producción nacional, o sea, la que orquesta el gobierno, la que origina el gobierno, ella la compra. ¿Debe de producir también? No, ella lo que hace es comprar. No importa nada. Recicla, y entonces después vemos cómo el comportamiento de desabastecimiento se va manteniendo por falta. Y acaparan. Para desabastecer el mercado. Totalmente. Mire, una de las cosas que más inquieta a barahoneros dominicanos y al mundo, y que parece que los grandes medios de prensa han manejado contra Venezuela, es lo que ellos llaman la represión, los presos, los muertos de la guarimba, y con ello quieren tildar al gobierno de un gobierno represivo, un gobierno criminal. Yo veo algunas noticias, ¿verdad?, en Telesur, en Cuba,
Cubavisión Internacional, donde se plantea cómo se forman comandos, decapitan, hacen actos de corte terrorista, incluso que esos medios nos interesan en proyectar. ¿Cuál es la realidad de esa violencia que se ha generado en Venezuela? Bueno, esa misma realidad de que proyectan y que se lo aducen al gobierno nacional es producto de la oposición. Venezuela se ha encontrado en un proceso, verdad que criminal, de una acción con delitos que son prácticamente tomados como de importación, así como hablamos de importación, bueno, son importados de otros países con otras características que en Venezuela jamás se había visto ni habían ocurrido. En ese contexto nos encontramos de que actualmente hay más de 126 personas afectadas, fallecidas por supuesto, en ese periodo de violencia de la que el gobierno usted describió anteriormente, en la cual se generó fuera de Venezuela, fuera de las fronteras de nuestro país, de que eran productos originados por el gobierno nacional a través de los diferentes órganos de seguridad del Estado. Resulta ser que tenemos más de 800 efectivos heridos producto de la violencia generada por la oposición, y aparte de eso, sí es verdad, hay algunos funcionarios de seguridad que provocaron, o por el mal uso de las armas sin autorización y llevando a las manifestaciones esos niveles de manifestación de la violencia que se originó en el país, lamentablemente provocó de alguna forma de que fuera reflejado contra el Estado una acción que originó la oposición. Esa oposición que adversó el proceso, esa oposición que de alguna u otra manera ha venido tomando acciones para diametralmente culpar al Estado de una violencia que ellos generaron. Como dije anteriormente, hay 35 funcionarios de los órganos de seguridad del Estado que lamentablemente están detenidos, están siendo sometidos ante los tribunales respectivos por haber originado algunos hechos delictivos en estos momentos tan difíciles del país. Pero también no es menos cierto que quienes originaron toda esta violencia fue producto de la oposición, que contrataron paramilitares, que contrataron delincuentes para que atentaran contra la vida de aquellos manifestantes que se encontraban. Trataron de quemar con los niños dentro. No, lo que hacían con los niños fue tan grave que con los mismos niños los agarraban y los adiestraban para que elaboraran bombas molotov de por ahí. Aparte de eso, durante ¿Y eso ese no es proceso, terrorismo? no, eso es, estaban contribuyendo al desarrollo infantil de los niños, según la posición. Y aparte de eso, por ejemplo, entonces el proceso de terrorista atentaron contra kindergarten, contra maternos infantil. Hay un kindergarten que había 89 niños que gracias a la atención de los vecinos y los bomberos fueron rescatados, porque estos manifestantes pacíficos, según la oposición, con bombas molotov quemaron este kindergarten que pertenecía al Ministerio de Vivienda. También un materno infantil ubicado en el Valle, que por cierto lleva el nombre de nuestro comandante Rafael Chávez Frías, también lo quemaron con parturientas adentro y con 50 niños que tuvieron que ser neonatos, que tuvieron que ser también rescatados. Y así como eso, pudiéramos hablar de una cantidad de acciones por parte de esta gente, manifestantes pacíficos que llamaban a la oposición, pacíficos cuando salían de la frontera, pero adentro eran violentos, pacíficos para la oposición, para los medios internacionales que apoyaban el proceso de la oposición. Entonces, en ese contexto podemos ver que hay una guerra mediática, una guerra de cuarta generación, no solamente contra Venezuela, contra el gobierno venezolano, contra lo que representa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y hacer ver que en Venezuela lo que hay es una dictadura, lo que hay es un tirano. Pero resulta ser que no se dan cuenta de que lo que realmente hay un ataque sobrevenido de parte de Norteamérica, del gobierno de los Estados Unidos y de una oposición apátrida antinacionalista que existe en Venezuela, que está prácticamente queriendo entregar el territorio venezolano a las fauces del poder norteamericano y por qué no de alguna apetencia de otros países. Bueno, nos va a dar un permisito para hacerle una pregunta a Vicenta Vélez. ¿Cómo no? Para entonces venir con la despedida ya, tanto suya como de ella y de nosotros, en esta importante entrevista con el embajador de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui Duque, y con Vicenta Vélez, la jefa
Vicente, ante esta realidad venezolana, ante estos esfuerzos de la gran prensa, de los monopolios de la comunicación, de proyectar no la realidad, la verdad, sino de maquillarla y presentar lo que ellos quieran, y ante este ataque real, este plan de destrucción contra Venezuela, la solidaridad dominicana, ¿qué está haciendo? Bueno, mira, una de las cosas que nosotros precisamente estamos haciendo es eso. Los medios tratan de ocultar la verdad. En los procesos de cambios de todos los pueblos, hay una situación siempre difícil porque nadie, y sobre todo los que tienen el poder, no se lo entregan tan fácilmente a los demás. Venezuela ha tratado de hacerlo y nosotros, yo realmente lo felicito, pero a veces digo, ¿cómo será que lo harán? ¿Verdad? Porque no es fácil. No se trata de una islita que lo que tiene son 3 hoteles y no sé qué, de turismo ni nada. Se trata de Venezuela, que tiene de todo lo que a ti se te ocurra que pueda necesitarse. En este planeta lo tiene agua, tiene espacio, tiene montañas, llanura, tiene todos los minerales, tiene de todo. Entonces, y tiene ese petróleo que durante muchos años fue manejado por un grupo para ellos. Y eso se hizo una costumbre en esos pueblos y de momento, como dice aquella canción, llegó el comandante y mandó a parar. Vino Chávez y dijo, bueno, ya esto es para todos los venezolanos, inclusive hasta para ellos también. Pero no solamente va a ser para los venezolanos, sino también va a ser para los latinoamericanos. ¿Entiendes? Entonces, esto... No, y más allá, porque le estaban mandando... Y más allá, de los Estados sí, Unidos. eso es solidaridad, pero me refiero, quería realmente la integración latinoamericana. Y por esa razón, el ALBA, la CELAC, todas esas cosas que se hicieron, porque pensando en bancos para el comercio latinoamericano, para el desarrollo latinoamericano, esas carreteras, todas esas cosas. Entonces eso no les cae bien a los imperios no les puede caer bien. Entonces ellos se han acostumbrado a ser los dueños de todo, de la información, de los medios, de la gente, de todo. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande, los latinoamericanos y algunos gobiernos progresistas, que ellos inclusive algunos han tratado de quitar precisamente para evitar que se desarrolle, y nosotros humildemente la solidaridad, el pueblo dominicano que en su mayoría es un pueblo necesitado y que se va a beneficiar de la revolución bolivariana y de la integración latinoamericana. Lo hacemos por Venezuela, lo hacemos en Latinoamérica, pero lo hacemos por nosotros mismos también. Entonces es importante. Entonces, ¿qué nosotros estamos? Nosotros estamos acompañando al compañero embajador y la solidaridad. Y cada vez que sale algo tratamos de decir la verdad. Porque la verdad, al fin y al cabo, se ve, ¿saben cómo? En los resultados. Y los resultados que son, que la mayoría, aún con todos los inconvenientes que tiene Venezuela hoy, la mayoría de los venezolanos viven mejor. Y no solamente viven mejor, vivirán mejor, porque para eso es que está haciendo. Y lo único que están es tratando de impedir que esto suceda. Y de la misma manera que nosotros estamos haciendo eso hoy, mañana vamos a recibir la solidaridad como la hemos recibido siempre de Venezuela. Estamos aquí precisamente eso, para decir la verdad de Venezuela. Muchas gracias, Vicente. Bueno, señor embajador, una despedida. Aquí bueno, hemos dicho prácticamente en poco tiempo la realidad que vive Venezuela. Me gustó mucho un cuadrito que usted tiene por ahí, no sé si podamos hacerle un close-up para que Barahona, el sur, la República Dominicana y el mundo entiendan detrás de qué andan los Estados Unidos en Venezuela. Bueno,
realmente. Yo no enseñé otro cuadro que tenía que enseñar, ¿no? Pero a mí me gustó mucho ese, porque cualquiera que vea eso en cualquier sitio quiere coger para allá. Cualquiera. Está primero el cuadro de América Latina, hazle un close Vamos a ver ahí. de América Latina y el Caribe, en el cual en el contexto general nos indica cuáles son nuestras grandes riquezas como América Latina y el Caribe. No solamente Venezuela, las grandes riquezas que tenemos. ¿Qué tenemos ahí? Fíjate, ahí nos damos de cuenta a nivel de lo ya que está es. grabado, pueden ver, Okay. ya tiene allá la imagen, Ok, ¿verdad? perfecto. Fíjate que en el Con 8 recurso- elementos ahí de primer orden. No, claro que sí. ¿Qué Por ejemplo, tenemos? fíjate que en el contexto de lo que es el concepto de la biodiversidad, nada más que con la Amazonía y todo lo que representa el territorio de América Latina y el Caribe, tenemos que nada más que 1/3 de los recursos a nivel mundial de lo que es el agua. El 12% de suelos para ser cultivables y poder obtener ese preciado elemento como son los alimentos que tenemos que generar a través de ese desarrollo endógeno, porque tenemos que enseñar a nuestros pueblos a ir nuevamente a la agricultura y a desarrollar a nuestras tierras para el sostenimiento de la humanidad, porque nosotros sé que nos estamos encontrando un proceso de que científicamente y tecnológicamente están desarrollando lo que estamos es destruyendo la tierra sin ir nuevamente a la esencia misma, a lo que nos enseñaron y lo que nos dejaron los autóctonos de nuestra tierra, que es la siembra misma de la tierra. Vemos los grandes minerales que tiene América Latina y el Caribe, como el cobre, el aluminio, el oro, el Pero yo quiero coltán. concentrarme en los de Venezuela. No, Censúrame ahí diciendo, está porque bien, es que cuando pues. usted habla del Ateneo, de todas esas cosas, yo le digo que cualquier imperio se anima a buscar esas cosas. Entonces resulta ser, como vemos allí, hay una gran cantidad de elementos que ¿Petróleo? tiene Venezuela. Petróleo, el Agua. tercero en el mundo y primero en América Latina y el Caribe. Oro, Oro, el primero a nivel mundial, 8.000 toneladas de oro en reserva que tenemos ahí en yo voy por 4, agua, petróleo, el coltán, oro. la bauxita, el diamante, que es uno de El los oro. principales, el torio, que es un elemento suerte, de energía. suerte que los viejos De corsarios energía no se limpia. enteraron. Bueno, Porque si se enteran- no es que detrás de eso es que anda ese Sí. proceso, claro, Ah, ya ellos pues, lo saben. Esos son Ya ellos los tienen- piratas modernos. Ya ellos tienen el inventario, ya ellos tienen Los el piratas inventario de modernos. todas esas riquezas que tenemos en el país y en América Latina. Pero de todos modos, finalmente, se puede observar que no es un gobierno venezolano el que anda allanando, el que anda apresando, el que anda matando. Usted no ve que es más o menos tranquila ha estado Venezuela en estos días. O sea, Claro. si ellos no salen a la calle, si ellos no cogen los fusiles, si ellos no tienden las puertas para quitarle, decapitan a sus ciudadanos que O van en queman a la moto. gente, o queman a la gente. O sea, no hay nada. Esto tiene que ver también con el hecho de que hay unas negociaciones a lo interno de Venezuela y que se está negociando la paz de Venezuela en la República Dominicana. La paz que ellos han alterado. O Resulta, sea, ¿qué tal de esas negociaciones? bueno, resulta ser que eso viene a raíz de la constituyente. ¿Qué es lo que pasa? Como ellos no pudieron de que el Estado decretara un estado de excepción, un estado de conmoción, que con eso iban a buscar la intervención de los Estados Unidos y de poner la suelda militar de un gobierno extranjero en nuestro país, entonces el presidente Maduro lo que hizo fue llamar a una constituyente, y la constituyente no era más que para llamar y constituir a la Asamblea Nacional Constituyente, que se convierte en algo supraconstitucional junto con los otros 5 poderes para establecer y ¿Cuáles son profundizar los 5 el poderes? diálogo. Porque aquí hablan de 3 y Montesquieu habló de 3 poderes. Bueno, Montesquieu marcó prácticamente la historia democrática de todos los países del mundo, porque esa es perfectamente la dinámica con que se cumple el término de los poderes constitucionales. Ejecutivo, Tenemos el ejecutivo, el legislativo, el electoral, el poder ciudadano o moral, y me falta uno, ¿cuál será? serían 6, porque ahí van 5. La constituyente es el 6. La constituyente. No, el legislativo, Los ejecutivo. 3 tradicionales, ejecutivo, judicial, legislativo. Perfecto. Entonces tenemos el Ah, no, electoral, porque me habías nombrado el judicial y no lo había contado bien. Está bien. tenemos el electoral y el otro es como una especie Poder de ciudadano. poder popular. El poder popular. Señores, Constituido por 3 elementos que que hay que son traer, que es la Fiscalía General, el Contralor General de la República y yo le digo el abogado del pueblo, ¿cómo se llama? El defensor del pueblo. el defensor del pueblo. Instituciones que operan. Entonces, ojalá todos los países de América Latina y del mundo evolucionen
cómo evoluciona Venezuela, solo que se van a tener a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Estas que provocan los Estados Unidos y que provocan sus quintas columnas dentro de Venezuela, pero por menos de ahí tumbaron a Juan Bosch. Esta semana se cumplieron 54 años del golpe de Estado. Hoy 25. No, el pasado lunes 25, porque hoy es domingo, día del programa. Entonces nosotros estamos aquí, nosotros no somos un programa cualquiera. Si bien es cierto que este programa se hable a toda la población, a todos los sectores, aquí hay un compromiso con la verdad y un compromiso con los sectores más humildes, con los obreros, con los campesinos, con los profesionales, con las juntas de vecinos, con los ciudadanos, con los países que luchan. Ese es el compromiso de Orientación Popular. Y así despedimos por el día de hoy al señor embajador de la hermana República Bolivariana de Venezuela, a Lidia Jesús Uzcategui Duque, y a mi hermana Vicenta Vélez, la comandanta. La comandante, porque eso es un término neutro y estas feministas me tienen con esa A, ¿tú entiendes? Tú no me encuentras qué hacer. Seguimos, señores, en Orientación Popular.